Éter 2008 y 2014 por creatividad de radios en Internet y mejor radio en Internet, y distinguida como el primer medio nativo digital por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, declarada de interés cultural y social. Esto es gracias a vos. Radio Sónica. Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet. Una nueva hora comienza en Argentina. Es la 1 de la tarde. 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. Sabores únicos para momentos inolvidables. Licores La Triestina. Más de 6 décadas de experiencia para lograr un producto de primer nivel y 100% argentino. Licores La Triestina. Ventas por mayor y envíos a todo el país. Descubrí todo nuestro catálogo en www.latriestina.com. Viví la experiencia Conexión San Luis, Estación Potrero de los Funes. Este 7 y 8 de febrero llega la segunda edición de la Fiesta de la Cerveza Artesanal Sanluiseña. Patio cervecero y de comidas, show en vivo y expo emprendedores. Te esperamos desde las 20 horas en boxes de Potrero de los Funes. Conecta con nuestra gastronomía y nuestra cultura. El Candelero. Actualidad, entrevistas, cultura, arte, cine, teatro, buena música y todas las novedades de la semana. El Candelero. Sábados, 11 horas, con la conducción de Alicia Achinelli y Nicolás Vázquez, y la participación y producción de Celeste Gianinello. El Candelero. Todos los sábados a las 11 horas por Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet. Si pensás en una renovación total, pensá en un especialista. El Emperador de los Pisos. Especialista en pulido, plastificado e hidrolaqueado. Arreglos en general. Además, reparación y colocación de pisos. Dale una nueva vida a tus pisos de madera con un novedoso sistema que no genera ningún tipo de residuos. Comunicate al 11 6508 1946 y pedí tu presupuesto sin cargo. Entérate más en Instagram. El Emperador de los Pisos. 11 6508 1946. Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de Universo Animal. Bueno, hoy estamos con Mariana. Mariana ya la conocemos a Mariana y va a ser próximamente, va a estar con nosotros formando parte del programa, ¿no, Mariana? Sí. Y con Natalia. Bueno, bienvenidas. Muchas gracias. Bueno, después con Mariana y Natalia vamos a hablar sobre el tema de la gatita Uma, que fue una gatita rescatada por Retiro, ¿no? Por la zona de Retiro, y que no tuvo un final feliz. Pero bueno, luego en la otra tanda vamos a hablar con las chicas. Y tenemos de invitada también a la doctora Inés Morikawa, médica veterinaria y fisioterapeuta, que vamos a hablar con ella a través de la vía telefónica. ¿Está en el aire ya? Hola, Inés. Buenas. Hola. Buen día, va? ¿Cómo estás? Buenas ¿Cómo tardes. andan todos? Esperá que quiero escucharte un poquito más alto. Hola, ¿me escuchás bien? Sí, perfecto. Sí. Bueno, bienvenida al programa Universo Animal. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, Inés, contanos un poco a qué te dedicas, qué haces, más allá de que te estuve mirando, te sigo, sé de muchas cosas, pero bueno, hay gente que no te conoce y además queremos que nos cuentes muchas cosas que tengo para preguntarte. Bueno, yo soy médica veterinaria. Sí. Ya no sé cuántos años, capaz que 16, 17 años, tendría que hacer la cuenta, me recibí en el 2008, así que muy joven. El tiempo pasa, ya hace muchos años que me dedico a esto. Perfecto. Y bueno, desde chiquita siempre dije que iba a ser veterinaria, así que bueno, medio que viste esas cosas, esas pasiones que uno tiene
de chica. Bueno, me dedico a la fisioterapia, a la rehabilitación física, hago kinesiología, osteopatía, acupuntura. Me gusta como darle un enfoque bien holístico. Holístico quiere decir un enfoque integral, ¿no? De lo que es el cuerpo, integrarlo con las emociones. Entonces, es por eso que no solamente trabajo con fisioterapia y acupuntura, que tienen esa mirada, sino también que me gusta recetar remedios naturales, homeopáticos. Trabajo con la fitoterapia, con los hongos adaptógenos. Bueno, todas tratamientos que se concentran no solamente en, por ejemplo, un órgano, como que te diga el riñón, el páncreas, un hueso, no, sino en equilibrar todo el organismo, ¿no? Esta concepción de que cuando hay una enfermedad es porque hay un desequilibrio. Seguro. Entonces, bueno, a mí la verdad me resuena bastante. No por eso dejo de usar la medicina alopática, ¿no? Seguro. Uso los antibióticos, corticoides cuando es necesario y demás, pero me gusta mezclarlos, ¿no? Sí. Que una cosa acompaña a la otra, la potencie. Y Inés, ¿en dónde estás vos? Bueno, yo, por un lado, tengo mi práctica privada con mis pacientes, donde trabajo, me dedico muchísimo a caballos. Durante toda mi vida me he dedicado en un gran porcentaje a lo que son los equinos, desde que me recibí mucho antes. Pero después, bueno, la vida me ha abierto otras puertas, se me han presentado otras oportunidades. Empecé a trabajar también con animalitos pequeños durante la pandemia. Yo además soy veterinaria de la Asociación de Criadores de Caballos de Polo, y yo hacía únicamente polo. Y en el momento que fue la pandemia, que los caballos quedaron varados creo que estaban en Inglaterra, y estaba todo muy frenado. Había un veterinario que era veterinario de mis perros y demás, que siempre me decía: vos tenés que venir acá a la veterinaria porque también hay un montón de perros y gatitos que están necesitando este tipo de tratamientos que vos tenés. Y yo diciéndole, viste, nunca en mi vida hice perritos, no tengo ni idea, no sé qué. Más allá de que la especialización yo la había hecho para todas las especies, no únicamente para caballos. Y en pandemia me animé y empecé a atender, y la verdad que ahí se abrió un mundo muy grande, ¿no? Con respecto también a los pequeños animales. Aprendí un montón de cosas porque, una mirada es la que se tiene en la medicina de caballos de deporte, cría, y otra muy distinta es cuando vos vas a una casa o cuando te traen a la veterinaria un animal que es parte de la familia, que es como un hijo, que también es como yo siento a mis animales, ¿no? Seguro. Acá en casa. Entonces, hago lo mismo, pero es completamente distinto los mundos, las personas. La verdad que me emociona y aprendí tanto de cómo, de lo que es capaz la gente de hacer, ¿no? Sí. Por el bienestar de sus animales. Seguro. Era un mundo como que empecé a conocer con eso. Y decime, por ejemplo, si alguien te quiere consultar, ¿estás en Capital Federal también? No, la verdad que no. ¿En dónde yo vivo estás? en Pilar. En Pilar. Sí, vivo en Pilar y como que todo mi rango de trabajo es por esta zona. También soy veterinaria en Fundación Sorba. Sí. Eso, Fundación Sorba queda en Opendorp, pero sí, toda esta zona sí trabajo, pero Capital no me da la vida. ¿Y me encantaría, hacer consultas, por ejemplo, consultas online podés hacer? Sí. Por el tema de todo lo holístico que vos nombraste, que como yo te sigo, leí algo sobre los hongos medicinales adaptógenos, que también te quería preguntar sobre eso, que vos ya los nombraste. Entonces yo digo, por ahí, haciendo una consulta online, los podés recetar, ¿no? Sí, no, totalmente. Eso ni hablar. Sí. ¿Y son buenos los hongos? Que hablas, ya que estamos hablando de los hongos, ¿son buenos los hongos medicinales adaptógenos? Mira, son espectaculares. Yo empecé a usarlos, los conocí
porque, bueno, hace un tiempo un familiar mío cursó un tumor maligno. Sí. Obviamente hizo su tratamiento tradicional, se operó, hizo quimioterapia, pero bueno, a su vez nosotros tenemos un médico, amigo de la familia, que le recetó estos hongos. Y bueno, y ahí los conocí. Específicamente se llama cola de pavo, y es un hongo adaptógeno que es muy bueno para frenar los tumores, ¿no? Bueno. Entonces, la verdad que fue un acompañamiento espectacular y bueno, yo empecé a ponerme en contacto con esta gente que en el lago Puelo los producen. Empecé a ponerme en contacto, a charlar, le conté a lo que me dedicaba y que me encantaría que este tipo de medicina también estuviese disponible para los animales. Sí. Y bueno, empezamos a charlar, me dijo, bueno, yo tanto no sé de animales, pero también era mi idea. Bueno, pasaron un par de años y ella empezó a investigar cómo eran las preparaciones en animales. Yo le ayudé con la parte de fisiología de los animales, que hay un montón de cosas que son muy parecidas a nosotros. En el medio yo los probé, los estuve tomando, mi marido también los estuvo tomando y la verdad que pudimos en primera persona entender y sentir qué es lo que hacen, ¿no? Cómo trabajan, y la verdad que sí, son increíbles. ¿Y se te encargan a vos? O sea, vos haciendo una consulta con vos, ¿uno te los encarga a vos? Sí. Está bien. Sí, porque primero tiene que pasar por el médico para ver qué tipo de hongo se necesita para después mandarlos a recetar con los chicos. Claro. Entonces, para los animales sí armamos ese circuito. Sí. Y bueno, y ahora hace un tiempo ya ella se formó, se especializó en lo que sería la preparación en animales y los venimos ofreciendo en equipo. Qué bueno. Ya tengo varios pacientes que los están tomando. Y sí, uno es un perrito que se llama Buda. Sí, él es mío. Buda Buda es un golden que yo adopté hace ya algunos años y que bueno, hoy está cursando un tumor, un sarcoma. Sí. Y bueno, y además de los tratamientos tradicionales, yo le estoy dando cola de pavo. Y después también, sí, hay varios más. Hay una galguita que se llama Olivia, que bueno, que también está cursando un tumor y lo está tomando. ¿Y cómo le está yendo? ¿Se le está remitiendo el tumor? Sí. Por ahora vienen todos 1000 puntos. Qué bueno. Estoy muy contenta con los resultados, lo recontra recomiendo. Qué bueno. Porque bueno, el hongo es así, vos lo tomás y el hongo es como que tiene la sabiduría ancestral que sabe a dónde tiene que dirigirse para sanar. O sea, es muy loco lo que estoy diciendo, pero realmente ya está probado científicamente, ¿no? Los efectos a nivel laboratorio. Sí. Se han probado los diferentes efectos que tienen, ya sea la melena de león, el shiitake, esta cola de pavo, el cordyceps, hay gran variedad, y yo siempre les recomiendo a los pacientes que los toman que miren un documental que la verdad que está lindo y aparte es fácil de seguirlo porque es divertido aparte, no es tan científico, que se llama Fungi y está en Netflix y que te explica cómo funciona, ¿no? Este mundo espectacular de lo que son los hongos, cómo funciona, de dónde salen. La verdad que se los recomiendo, está muy bien hecho. Está muy bueno, lo vamos a mirar. Ahora me lo anoté. Bueno. No, sí, yo cuando te leí en tu página de Instagram sobre los hongos, dije, le voy a preguntar qué es esto de esta medicina homeopática, holística, que es tan buena y que, bueno, también nos hace bien, ¿no? Sí, yo lo que pienso es que esta medicina es la mal medicina no te va a del hacer. Futuro, porque sí, pero no, ni siquiera no te va a hacer mal, o sea, te va a hacer bien, sí o sí. Es la medicina del futuro, porque yo lo que veo es que cada vez más las personas empiezan a acudir a este tipo de tratamientos, porque muchas veces la medicina tradicional, la medicina alopática, tiene limitaciones. Sí, y muchas contraindicaciones también. Además, exactamente, sí. Sí, bueno, esa es otra de las limitaciones que tiene, ¿no? Las contraindicaciones. Con lo cual, yo invito a que la gente no solamente lo haga consigo misma, sino también con sus animales. Claro. Esto de poder empezar a probar este mundo, que quizás no es inmediato, ¿no? Ya sea la medicina homeopática o los hongos, o el aceite de cannabis, que también es otra de
de los medicamentos que yo uso mucho en mis pacientes artrósicos o con dolores crónicos. No es como un ibuprofeno, ¿no? Que uno se lo toma y a las 2 horas está bien. Esto requiere tiempo, constancia, pero bueno, yo la verdad que, y ahora te hablo desde la parte científica, para que un tejido se regenere, ya eso lo sabemos todos, no hace falta estudiar nada, sabemos que una reparación no es de un día para otro. Una restauración de un sistema, de un tejido, el funcionamiento de un órgano, no se cura de un día para otro. Entonces la verdad que me hace sentido. De un día para otro vos tapás ese síntoma. ¿Te duele? Bueno, no te duele más, pero eso no quiere decir que te hayas curado. ¿No? ¿Usás también en general, flores de Bach? Sí. Las flores de Bach las uso más que nada para toda la parte emocional, que estoy convencida de que está totalmente ligada con la enfermedad física. Siempre cuando hay una enfermedad física es porque hubo un desequilibrio emocional. Tanto en animales humanos como no humanos pasa eso, ¿no? Pasa eso. Relación entre lo físico y lo mental. Totalmente. Con las emociones. Pero totalmente, estoy totalmente convencida de eso. Hay una relación directa entre lo físico y lo mental y las enfermedades. Es así. Sí, completamente. Por eso me gustan este tipo de tratamientos, porque no es que uno está tratando una cosa, está tratando todo. Entonces es un poco más lento, pero es más efectivo. Seguro. Inclusive el otro día hablábamos con un osteópata amigo que, bueno, justamente yo como paciente que estaba con dolor de columna, me dolían mucho las lumbares. Entonces decíamos, claro, pero no es solamente tratarte la columna, porque por ejemplo, el aparato digestivo, todas las aferencias nerviosas se insertan ahí, ¿no? Sus orígenes y sus inserciones son en la columna vertebral, con lo cual, si vos ponele que te tratás la columna, ya sea con un analgésico o con una sesión de osteopatía o lo que vos quieras elegir como tu tratamiento, pero tenés una mala alimentación, ¿no? Comes muchas harinas, que inflaman un montón. Y estás medio en la misma, no estás curando. Entonces, bueno, a mí me gustan todas estas técnicas que la visión es global, ¿no? No es individual, sino que es de un todo. Porque si no, sí, curás unos días, pero después te vuelve a aparecer. Si vos no tratás a la enfermedad o al desequilibrio en todas sus aristas, te quedás corto. Y por eso es que cada día más la medicina holística está tomando más fuerza. Yo en este momento a mis animales los estoy tratando con flores, pero lleva su tiempo. Pero da resultados, mismo yo tomo flores y da resultados. Sí, las flores en todo lo que es plano emocional, la verdad que va muy bien. Yo tengo muchos pacientes que cuando hay cambios, cuando hay mudanzas o viene un integrante nuevo a la familia, ya sea humano o animal, o de repente en los momentos de fin de año con la pirotecnia, o miedos, muchos miedos a diferentes cosas que por ahí los animales vienen arrastrando, traumas, etcétera. Bueno, les indico a todos y va muy bien, muy bien. Pero bueno, obviamente sí, tenés que ser constante porque hay que darlas todos los días, 4 veces al día, en lo posible. Entonces, bueno, sí, hay que tener la constancia. Pero bueno, es una invitación también a vivir ese proceso, ¿no? A salirnos un poco de la rutina y de todo el ritmo frenético que tenemos todos. Sí, una alternativa nueva. Y empezar a conectar con eso, sí, totalmente. Así es. Bueno, Inés, contanos un poco de Coco y Sheiko, que muchos lo conocemos, pero hay gente que no. Bueno, Coco ya hace varios años que lo recibimos en la fundación. Un monito. Es un monito carayá, que bueno, es bastante famoso porque él apareció después de un allanamiento en una casona en Belgrano, donde se hacían fiestas, pero medio clandestinas, porque era el momento de esto de que estábamos todos encerrados, y obviamente no podía haber ningún evento social ni nada. Los vecinos denuncian este lugar por ese motivo, y la policía, bueno, buscando drogas, bueno, en un allanamiento, ¿no? Que se buscan diferentes cosas, abrieron un placar y lo encontraron a Coco. Así que fue increíble.
Y bueno, y Coco es un monito que como ustedes lo habrán visto, bueno, en su cuerpo te cuenta todas las privaciones. Toda la crueldad humana. Sí, la verdad que sí. Todas las privaciones de alimentación, de sus necesidades básicas que tuvo, ¿no? Porque tiene todos sus huesitos fracturados, ya después el callo está hecho, pero de una manera completamente irregular, ¿no? Está todo deformadito, ¿viste? Los manitos para adentro, las patitas no están en su lugar, las articulaciones tampoco. Con lo cual, obviamente es un animalito que, bueno, ya le sentenciaron su vida, en el sentido de que no puede trepar los árboles, no puede hacer vida de mono, ¿no? Claramente, porque está muy reducido en sus capacidades. Pero bueno, a pesar de eso, tiene un espíritu y una resiliencia, la verdad que increíble. Él disfruta su vida, así como la tiene hoy. O sea, a mí me encanta eso de los animales, ¿no? Que no importa qué contexto tengan, ellos dicen, bueno, tengo esto, yo tengo también una perrita que es paralítica, ¿no? Y siempre me gustó eso de Hilaria. Nosotros la rescatamos de la autopista, ahí estaba en el medio de la autopista. Y yo siempre lo que veía de Hilaria, que como que decía, bueno, ¿qué me quedan? 2 patitas para vivir. Claro. Bueno, con esto vivo y es la más feliz del mundo. Claro. Y hoy acá es la jefa de la manada, ¿eh? O sea, ella tiene hoy 18, 19 años y solamente tiene sus 2 manitos funcionando y pesa 4 kilos y maneja a todos acá, a todos. Sí. Es la ama. Y bueno, y Coco te muestra lo mismo, ¿no? Sí. No importa las adversidades, ellos se aferran a la vida y bueno, y van para adelante. Entonces nosotros, bueno, ahí en la fundación está súper criado. Súper mimado, por supuesto. Y decime, Inés, ¿el problema de que él esté así deforme fue porque lo tenían encerrado en un Mira, nosotras no sabemos realmente qué le sucedió, no podemos saberlo, pero bueno, Coco tiene una enfermedad que se llama enfermedad ósea metabólica, que es similar a una osteoporosis en humanos, ¿no? Sí. Que esto se debe a un déficit alimenticio muy importante y a la falta de sol para sintetizar la vitamina D, que es tan importante para los huesos. Aparentemente lo tenían permanentemente a oscuras, lo sacaban para las fiestas, es un monito que seguramente lo sacaron de su mamá, porque en el tráfico de monos, los sacan a la mamá, la matan, y a los bebés se aferran mucho a sus mamás, porque están los primeros días, están colgados de sus mamás. Entonces cuando los sacan, los fracturan y los quiebran, y bueno, y muchas veces también me contaban los de una fundación que también se dedican a lo mismo, que los fracturan a propósito cuando son bebés, porque como después los van a vender para una casa, obviamente el comportamiento de un carayá no es de una casa, ¿no? Entonces, para que esté quietito, básicamente, lo terminan de fracturar. O sea, es tremendo. Es tremendo. Y lo que nos llamó la atención es que Sheiko, que es el monito que vino ahora hace unos meses, tiene las mismas lesiones que Coco, o sea, tienen las mismas deformaciones, eso es algo que es muy impactante, y bueno, creemos que es porque es el mismo modus operandi que usan cuando. ¿Y Sheiko de dónde lo trajeron? ¿Cómo lo encontraron? Sheiko en un allanamiento también, en la provincia de Santa Cruz. Mira. Algún vecino denunció que lo tenían, y bueno, y hay diferentes lugares donde se pueden recibir carayás. Pero ¿qué pasa con Sheiko y con Coco? Son muy discapacitados, con lo cual vos no podés liberarlos a una manada, porque bueno, es picante el carayá, ¿no? Entonces cuando hay un otro monito que tiene discapacidades, no lo van a, digamos, tratar como lo tratamos nosotras, y le van a dar la fruta y le van a... no. O sea, ya hoy no pueden vivir ellos en un grupo de monitos, porque bueno, tienen cuidados especiales. Entonces, bueno, Sheiko vino también para tener el mismo tratamiento que Coco, ¿no? Claro. Fisioterapia, y bueno, después personas 24/7 que estén ahí atentos a todas sus necesidades, porque ellos
nosotros los sacamos para que trepen los árboles hasta donde pueden y demás, pero siempre estando encima, porque si ellos se caen, se fracturan enseguida por esto de la fragilidad ósea que tienen. O sea, es un cuidado muy exhaustivo el tema de la alimentación, porque imagínate, con todo lo que a ellos les pasa, ellos tienen dolores crónicos y es para eso que se hacen estos tratamientos. También están con chondroprotectores. Coco estuvo tomando mucho tiempo flores de Bach, ya que hablamos de las flores de Bach. Cannabis, bueno, diferentes tratamientos naturales para sus dolores crónicos, porque ellos van a tener dolores de acá que se mueran. Y obviamente no se les puede dar un corticoide o un meloxicam o analgésicos porque le matamos el riñón, ¿entendés? Entonces ellos más que nunca y más que nadie son los que necesitan este tipo de tratamientos naturales donde puedan acompañar y apaciguar los dolores durante el resto de su vida, pero que bueno, que no le hagan mal a la panza, a los riñones, al hígado, a todos los órganos que metabolizan, ¿no? Estos medicamentos. Así que bueno, ese es el tratamiento integral que tiene. ¿Cómo van con su fisioterapia? ¿Bien? ¿Les gusta, no? Sí, no, es tremendo. Coco, al principio, bueno, Coco tiene mucho carácter porque, bueno, yo hablaba con Isa el otro día, ¿no? Comparando uno con el otro, se nota de que Coco sufrió muchísimo más maltrato, y maltrato, no sé qué tipo de maltrato, la verdad, pero él vino muy traumado. Él vino muy roto, no solamente de cuerpo, sino de alma, de corazón, de cabeza. Entonces, bueno, con Coco era un desafío, ¿no? Para mí, primero nunca había atendido un carayá, así que obviamente primero me asesoré con una primatóloga, le conté todo lo que le quería hacer, y cada vez que tengo alguna duda, obviamente lo hablo con ella. Pero bueno, nosotros enseguida porque él era muy desconfiado antes, pero a mí me abrió las puertas de su corazón, pero enseguida. Yo llegaba y no podés no emocionarte cuando lo conoces. ¿Qué te parece? Yo me emocionaba porque no podía creer. Todos los que lo conocimos desde un primer momento fue algo muy especial, Coco. O sea, yo hablé con Isa, que hicimos una primera llamada telefónica para preguntarle por Coco, porque era algo que además no podías entender, semejante crueldad, ¿no? Y ahí también se abre un abanico de ver qué pasa con estos primates y cómo los tratan, ¿no? Es algo que no lo podés... Pues, no, y otra cosa que no podés creer es como después de conocer esa faceta tan negra del ser humano, él pueda seguir confiando, ¿no? Seguro. Es como impresionante, ¿no? Como lo hacen todos los animales no humanos, que siguen confiando en los humanos. Sí, totalmente. La porque verdad que lo de Coco, novio, Coco es como que siento que tiene una misión, porque a todo el mundo le toca alguna fibra, ¿no? Íntima. Entonces él, bueno, tiene la misión, lamentablemente le tocó a él, ¿no? Pero de entender, porque muchas personas les parece divertido, ¿no? Esto de tener un animal exótico, como por ejemplo un mono. Porque obviamente no existiría el tráfico de fauna si no hay alguien que le interese comprarse un mono para tenerlo en una casa o en una quinta o lo que sea. Con lo cual, bueno, entonces que todo el padecimiento de Coco al menos sirva para que la gente tome conciencia de lo que pasa, ¿no? De cómo vos le sentenciás la vida a un ser vivo que no tendría que estar en este momento donde está, más allá de que esté muy cuidado, que esté bien y que yo creo que está en el mejor lugar que podría estar. Él tendría que estar en la selva con otros monos haciendo vida de mono. En su hábitat. Bueno, aquí volvemos al tema de que hay que modificar las leyes. Las leyes son muy flojitas sobre el maltrato animal. Hay que modificarlas. Es así. Porque esto es increíblemente espantoso, ¿no? Ver el caso de estos monitos como de otros y como de otros animales también, del maltrato. Sí, es que es la única manera, porque si no... Mira, justo con Isa, el otro día estábamos hablando de eso, ¿no? Íbamos a hacer hicimos un rescate de algunos caballos y un perrito, y decíamos, pero esto es tapar el sol con la mano, porque cuando vos rescataste uno, hay 100 todavía que entonces esto es lo mismo que nada. O sea, lo que tiene que cambiar realmente es lo que decís vos, es la ley, que hoy la ley son cosas, los animales. Tienen que modificarla para que sea mucho más estricta, más rígida, y bueno, a ver si
si la gente empieza a aprender, ¿no? Pero aparte ponele, yo son siempre digo, seres ponele que con nosotros, conciencia. totalmente, y digo, ponele que nosotros somos un grupo de personas que amamos los animales. Hay gente que sabemos que les da lo mismo, ponele, ¿no? Pero escúchame, una persona que, por ejemplo, hay un caso conocido de hace poquito, que un hombre se sacó el cinturón y mató a cintazos a un perro en una estación de servicio, Sí. ¿no? Entonces yo digo, una persona que le hace eso a un perro, es una persona que es peligrosa Por para supuesto. la sociedad, o sea, Por es supuesto. peligrosa para el humano también, porque realmente es una persona que no está bien de la cabeza, o sea, una persona que está mal, que no puede estar libre por ahí porque es muy peligroso. Es que empiezan Entonces, por si un no es por animal, una cosa- yo siempre digo, empiezan por un animal no humano y siguen por un animal humano. Es así, es así. Exactamente. Porque Sí, exactamente. primero dicen, bueno, como es un animal, no pasa nada, pero después siguen con un humano. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de actitudes de gente que se desborda y hace eso. Y no decir, bueno, Sí, lo hizo porque totalmente. es simplemente un perrito. No. Después sigue con un... No un porque humano. una persona en su sano juicio, que tiene empatía por un otro, o sea, que quiere decir, que se da cuenta que la otra persona está sufriendo, por más que no le gusten los animales, no lo puede hacer. Una persona cual. sana no puede hacer eso, no puede. Entonces, si lo hace, es una persona que ya te das cuenta que Claro. tiene No, un que está perfil mal, psicopático, está- que tiene una claro. enfermedad Sí, mental. Sí, seguro. Entonces, Inés, entonces, bueno, eso, ¿no? Decir, bueno, que no solamente solo por los animales, sino también por todo, por la sociedad, por la todo. persona, sí, porque es peligroso, como uno siempre dice, y a veces también son peligrosos con las palabras. Hay gente que es muy peligrosa hablando, hay que tener mucho cuidado, no, Sí. cuando Sí, te sí, dan la verdad animales que sí. en adopción, y vos los cuidás y todavía te maltratan, o sea, el maltrato está en todas partes, entonces hay que tener un poquito de cuidado, que hoy hablaba con las chicas antes de entrar. Y por último, Inés, te quiero preguntar sobre el caballo Galán. Ah. Sí, Galán, bueno, es un caballo que lo encontró Agustina Rebagliati. No, tampoco sabemos cuál es su historia, pero Sí. estaba totalmente desnutrido. No sabemos, no sabemos cómo podía caminar en ese estado. Bueno, gracias a Dios fue a parar ahí a las manos de Agus. Agus lo rescató, le abrió la tranquera de su casa, lo tuvo ahí un tiempito, cortito, y enseguida se fue para la fundación. Sí. Porque bueno, ahí en la fundación había otros caballos, tiene un montón de espacio y lugar. En la fundación tenemos muchos caballos rescatados. Mira. Y cada uno cuenta alguna historia, ¿no? De maltrato. Entonces hay caballos rescatados del carro, Sí. hay caballos rescatados del deporte, como por ejemplo Master, el tordillo, que era un caballo pura sangre de carrera, que se cortó un tendón. Entonces cuando eso pasa, como no pueden correr más, los mandan al frigorífico. Claro. Entonces, bueno, justamente en Master lo que pasó es que le dio mucha lástima a su cuidador. No sé por qué él y otros no, pero bueno, a veces pasa. Y bueno, nos llamó para ver si lo recibíamos. Y bueno, ahí está el gordo. Bueno, sí, la verdad que vino muy lastimado. Nos costó mucho ponerlo en condiciones. Pasamos momentos ahí complicados, pero bueno, hoy está súper bien ahí en la fundación, porque bueno, eso es la otra cara, ¿no? Sí. Hay maltratos con caballos de carro, pero también hay manejos que tienen que cambiar en los caballos de deporte, ¿no? Porque ¿Y qué pasa los caballos con- de deporte, bueno, vos están súper bien alimentados, están súper bien cuidados, pero cuando no les sirven más, ¿qué Seguro. pasa? Bueno, no, tienen que seguir teniendo el mismo tratamiento. Claro. Estamos trabajando mucho con el tema también de los frigoríficos, donde los mayores abastecedores de la carne de caballo, o sea, de los caballos que van al frigorífico, son los deportes. Claro. Porque cuando se con lo lastiman cual no sirven más. esta tenencia responsable, ¿no? De que cuando uno tiene un caballo se tiene que hacer responsable desde que nace hasta que se muere. ¿Y qué pasa? Yo hago mucho hincapié eso, Que en vos eso. que trabajaste o que seguís trabajando con caballos de polo, ¿qué pasan con esos caballos, por ejemplo? Los de polo. Y
Y bueno, justamente ahí es donde más tengo que trabajar en la concientización, porque la realidad es que los caballos de polo, bueno, voy a hablar del deporte para el que trabajo, es el polo, están recontra mil bien cuidados, o sea, están mejor cuidados que vos y yo juntas. Ellos tienen su nutricionista, tienen su odontólogo todos los meses, su masajista, bueno, todo espectacular. Aparte, justo es un deporte que están 3 meses jugando al polo y el resto en el campo, con otros caballos, o sea que está todo bien. Pero ¿qué pasa con el que no sirve? Claro. ¿No? ¿Qué pasa con el que no sirve? ¿Qué pasa con el que ya deja de jugar al polo? Y bueno, ahí está la responsabilidad de los criadores de quedarse con los caballos, de buscarle un lugar, una jubilación. Claro. No, pues yo digo, todo lo que el caballo te dio y cuando no te da más, lo mandás al frigorífico. Sí, no, es terrible. Eso es tremendo, o sea, tremendo. Es tremendo. Sí, es una disociación que hacen que no. Entonces, la mejor forma es visibilizar qué pasa en los frigoríficos, cómo sufren los caballos con eso. Y después todo lo que es deporte secuestre, ya que sacamos el tema. Yo la postura que tengo no es de prohibir, ¿no? No es de prohibir que el humano y el caballo puedan hacer actividades juntos, porque el caballo disfruta de eso. Y aparte creo que iría también un poco en detrimento del caballo, porque lamentablemente, o sea, es muy caro mantener un caballo, muy caro. Los que sabemos, o sea, sabemos lo que cuesta. Entonces, la realidad es que si los caballos no tienen alguna función, se van a terminar extinguiendo, porque realmente nadie los va a tener en un campo para que estén. Con lo cual a mí me parece que el tema no es prohibir, sino regular. Hacer las cosas bien, con respeto, donde el caballo pueda estar bien y el humano pueda estar bien. El caballo es un animal que le encanta, es re sociable, le encanta estar con el humano. Claro, pero con no lo cual ser yo trabajo mucho en eso, ¿no? En la regulación. Seguro. Bueno, en que Inés, se hagan las cosas, pero se hagan bien. Seguro. Bueno, un gusto haber hablado con vos. El tiempo nos apremia. Así que el gusto es mío. Algún día, Muchísimas cuando puedas, gracias. te invitamos acá que vengas al piso también para seguir charlando. Pero bueno, nos enseñaste un montón de cosas, hablamos un poquito de los animales y sobre toda esta medicina holística, que bueno, hay que ponerla en marcha también, ¿no? Todo sí, vale totalmente. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Por favor. Y por escucharme ahí un ratito. Y obviamente, nada, lo que necesiten, saben que pueden contar con nosotros. Por supuesto. Bueno, un beso grande y un beso a toda la Fundación Sorba. Bueno, muchas gracias. Chao, buenas tardes. Muy bien, Gonza. ¿Vamos a un temita musical? Ya hablamos con las chicas.
Bueno, aquí estamos de vuelta en Universo Animal por Radio Sónica. Bueno, ahora vamos a hablar con Mariana y Natalia sobre la gatita Uma. Sí. A ver, cuéntenos qué pasó con Uma. Bueno, si querés arranco yo. Dale. El tema, la historia de Uma empezó en diciembre, justo antes de las fiestas. Sí. Yo trabajo en Casa de Moneda, el edificio está en la zona de Retiro, pero bien alejado, pasando lo que es las estaciones de tren, la terminal de ómnibus. Y ahí hay un jardín, la verdad que muy grande, el edificio de enfrente también hay jardín, y hay varios gatitos. Los que podemos, nos ayudamos, inclusive, hemos castrado una gata, la mayoría son salvajitos, eso es lo que pasa, son gatitos salvajes. Y apareció Uma, y me contaron que había tenido sus bebés. Entonces, empezamos lo que hacemos todas quizás las rescatistas, a decir, vamos a publicarlo, vamos a buscar un tránsito, vamos a rescatar a los bebés, que en ese momento tendrían aproximadamente 35 días. Y en ese momento, también cuando estaba con el tema de Uma, aparece Mariana, porque vio la alerta, las redes sociales, para poder rescatar a Uma, y ella no sabía que existían los bebés. Cuestión, por suerte pudimos rescatar primero a los bebés, después a Uma, y entre las dos estuvimos haciéndonos cargo de Uma y los bebés. Estuvieron en un tránsito, después estuvieron en otro. Después yo me terminé haciendo cargo de los bebés, que por suerte están hermosos y están los 4 adoptados, ya qué bien. Muy buenas familias. Y y Uma estuvo ya a cargo de Mariana, que ya esa parte, ya la podés contar vos. Que además, yo sé que a Uma estuvieron como hasta las 8 de la noche hasta que la pudieron agarrar, ¿verdad? Sí, justo fue el sábado que me invitaste al primer programa, que había venido el programa, y de acá me iba a encontrar con Natalia, Uma. Sí, que estuvimos ahí con la jaula. Una gatita hermosa, pero salvajita, muy miedosa en realidad, porque yo también la estuve un par de días en mi casa y en ningún momento me mordió, me rajuñó ni nada, me tenía lejos, como diciendo, miedo, ¿viste? Claro, totalmente desconfiada. Y después ya le consiguió un tránsito a Mariana. Sí, Uma estuvo en tránsito y llegó un momento en el que volvió a entrar en celo, estaba en proceso también de adaptación con la transitante y con otra gatita que me estaba transitando a mí, la chica anteriormente a Uma. Y estaba avanzando porque primero estaba muy escondida y como todo proceso después empezó a salir, empezó a estar un poco más adaptada al ambiente, le costaba igual mucho, que entrar en celo también significaba que se quería escapar, entonces había que tenerle paciencia, era lo más importante. Pero llegó un momento en el que tomé la decisión de llevarla a castrar y saqué un turno en zoonosis, como suelo hacer siempre con todos los gatitos que rescato en mi localidad, que es Avellaneda. Y llega el famoso día del turno, que fue un 6 de enero, y la llevo. Fue bastante traumático para ella toda la situación de estar esperando, porque tuve que esperar a la directora de zoonosis, porque las chicas que anestesian, al enterarse de que era una gatita poco manejable y manipulable, entonces decidieron que tenían que esperar a la directora para tener más ayuda, y ella tenía más experiencia, porque solían recibir obviamente de rescatistas gatos así de colonia o salvajes, que son más complicados de anestesiar. Y pasaron como 2 horas que estuvimos con Uma ahí esperando. También estaba muy nerviosa ella, obviamente, por la situación, entonces tuvimos que esperar un poco más para que se tranquilice. Y llegó el momento en que la pudieron anestesiar con la ayuda de todas. Y entró a quirófano. Y para ser castrada. Para ser castrada, sí. La gatita estaba en buenas condiciones, no tenía ningún tipo de problema que no fuera lo básico en lo que nos encontramos siempre cuando rescatamos, que son parásitos, pulgas, el estrés, lo normal, digamos. Esperé, como suelo hacer con todos los que llevo en la sala de espera, a que me la entreguen, y llegó con todo esto de la espera, llegó un momento en el que zoonosis ya estaba casi cerrando las puertas y fui la última en quedarme, esperando que me devuelvan a Uma. Y cuando viene la cirujana que la atendió, me dice que que había tardado un poco más porque
costaba que se despertara de la anestesia y que habían tenido una complicación que al hacer la sutura y querer extraer los ovarios, como que estaban medio desgarrados o como que encontraron algo ahí inusual, entonces les había costado más hacer el procedimiento y tuvieron que abrirla por el medio, eso es lo que me explicó. Y ahí lograron como extraer el útero, entonces por eso iba a verme a encontrarme con que Uma tenía dos cicatrices. Me dijo que ella estaba despertando y reaccionando, que en un momento me la iban a entregar, que esperara un ratito más. Y espero, obviamente la situación me puso muy nerviosa en lo que me habían contado, pero como me dijo que estaba bien y que me la iban a devolver, obviamente lo entendí como que iba a necesitar más cuidado, pero que no iba a pasar nada. Cuando me traen a la gata, ya para que me la lleve, ahí vuelve a verme la cirujana y me dice que obviamente iba a necesitar que no volviera a la calle, cosa que igual ella no iba a volver, con una receta y con un antibiótico. O sea, ya mismo me daba el antibiótico y en la receta me pone que lo tenía que tomar durante unos determinados días y que con eso ya iba a estar y que nada más que la tuviera bien cuidada. Y que me la podía llevar. Bueno, yo la llevé normal. De hecho, para hacer lo que es el post iba a estar conmigo, no iba a volver en tránsito. Y nada, me encontré con que empezaron a pasar las horas y no se despertaba normal, o se despertaba pero no podía movilizarse, como que no tenía la actitud de cualquier animalito de que intenta incorporarse, moverse. Ya ahí pasaban las horas y me hablaba con Nati y le comentaba porque ella me iba preguntando cómo estaba y ya era algo como anormal. Sí, claro, yo le decía, ¿viste? Creo que pasó un día y después creo que al otro día recién ella seguía igual, como ella vio que pasaron, no sé, 12 horas y la anestesia, lo que pensábamos que era la anestesia, primero pensábamos, se pasaron de anestesia, ¿qué pasó acá? Bueno, ella la llevó a la veterinaria, a otra veterinaria particular para que la vean. Bueno, ahí... Sí, la llevé a la guardia. Fuimos con un amigo, me estaba ayudando también a cuidarla porque obviamente no la quería dejar sola. Era como muy llamativo que no pudiera incorporarse con sus patitas traseras más que nada. Y la llevamos a la guardia. En la guardia obviamente cuento el procedimiento por el cual había pasado, la explicación que me habían dado a mí y el antibiótico que me habían recetado, y lo que hacen es pasarle suero para pasarle el mismo antibiótico, unos analgésicos, vitamina, hidratarla un poco porque ella no estaba teniendo intenciones como de beber agua y menos de comer. Ya había pasado un tiempo prudente como para que tuviese ganas, entonces era todo como muy llamativo. Y le pasan el suero, la tienen un rato en observación y me dicen, llévala y fíjate cómo está después de esto. Y me la vuelvo a llevar, veo que la situación sigue casi igual, no cambiaba nada, y la vuelvo a llevar al mismo lugar. Intentan hacerle un análisis de sangre, pero como estaba media deshidratada no le pueden sacar bien sangre. Miden otros parámetros, vuelven a pasarle suero, la tienen un tiempo y ahí sí me piden que consulte al Zoonosis si había pasado algo más, porque obviamente ellos reciben el caso, pero no fueron los que estuvieron en el quirófano, yo tampoco, y falta información parecía. Y en ese momento me contacto con la directora del Zoonosis, me dice que habla con la cirujana y ahí viene todo un audio con una explicación de una complicación distinta a la que a mí se me había relatado y con una situación en la cual no deberían haberme devuelto a la gata así, sino que directamente estaba para llevar a internación en ese momento. A partir de ahí me la derivan a internación urgente, con un cuadro grave ya. Al escuchar el audio se dieron cuenta de que ya no podían hacer nada ellos si no se trataba solo de suministrarle suero y esperar a que ella vaya liberando la anestesia y todas estas sustancias por orina. Orinaba muy poquito,
todo esto se trató a que tocaron la vejiga de ella en el procedimiento y le generó un uroabdomen que provocaba que la gatita no estuviese liberando esas toxinas y todo se estaba acumulando en su abdomen y obviamente la gata estaba en un cuadro grave. Y así llegó a Veterinaria Linares después de que me tuve que contactar con otras rescatistas que me ayudaran, porque también estaba el tema económico. Dice que una cirugía hoy es carísima, sí, lo seguro. que sea. Sí. En principio cayó en internación común, pero bueno, cuando la recibieron así y escucharon los audios y entendieron qué había pasado con la gata, me aconsejaron una intervención nuevamente como para abrir y tratar de solucionar el tema de la vejiga y también ver cómo estaban sus órganos con todo esto, ¿no? Y bueno, lamentablemente el procedimiento se hizo, pero Uma al otro día falleció. Y bueno, queríamos contar la historia de Uma porque, o sea, fue re traumático para mí encontrarme con llevarla a castrar y todo lo que pasó. Tenerte también, haber estado Natalia involucrada en el hecho de que pensábamos que la gatita iba a estar bien, y todo lo que teníamos planeado para ella, y también no quiero ser recurrente, ¿no? Pero el daño en general que hacen, ¿no? Cuando en estos centros quizás no evalúan la parte también humana, ¿no? Y que uno hace para un beneficio y no para llegar a lo que se llegó, ¿no? Sí, ella llega a esa cirugía y ya es demasiado tarde, porque lo grave acá, lo que me parece que es muy grave acá, es que cuando le entregan la gata no le dicen exactamente lo que pasó. Lo que había pasado. Porque le tienen que decir, mira, nos pasó esto sin querer. Porque les puede pasar, yo pienso que les puede pasar, todos nos equivocamos, puede pasar. Informalo, cuando le entregas la gata así, ella se va corriendo a una veterinaria, a una guardia y la atienden. Una oportunidad a la gata. No, viste, uno, ¿qué es lo que pensaron? Bueno, no sé, yo pienso mal quizás, no, que una gata de la calle, bueno, se va a ir, se le va a morir. Si vos sabes que se le va a morir, ¿por qué no decís lo grave que pasó? Seguro. Eso es lo grave, que, o sea, que se sepa. Bueno, ahora estamos igual, ella está hablando con una abogada, bueno, está contando para ver si se puede hacer algo, porque no le quisieron dar el nombre de la cirujana en el zoonosis. Bueno, eso ya después, no sé si hablamos tanto porque hay que esperar, ¿no? Para ver temas todos legales. Pero para que la gente sepa, si va en este caso zoonosis Avellaneda u otro, y bueno, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Yo particularmente prefiero ir a una veterinaria particular, pasa, pero entiendo, a veces vos rescatás un montón de animales y no tenés la plata. Seguro. Y bueno, vos pedís colaboración, pero bueno, todos estamos mal, la gente quizás no puede ayudar, a veces sí, a veces no. Entiendo. Pero bueno, como dice, capaz ponen gente que está recién arrancando, que no sabe. Pero puede estar supervisada por gente pero lo grave experta. Es esto. Claro, que no vuelva a pasar que no te informen algo gravísimo. Que te informen, claro, que informen y digan, mira, hubo una complicación por los dos, llévala a tal lugar hasta que te contacten a una veterinaria y te digan, llévala porque nosotros llegamos hasta acá, se nos complicó. Claro, ¿dónde quedó la ética veterinaria? Entonces uno se pregunta. Seguro. Eso es lo grave. Y bueno, y ella, una gatita muy joven, muy linda, muy joven, tendría un año y medio más o menos. Como mucho. Y además creo que acá empieza el tema también de las culpas, ¿no? Que uno se siente culpable de decir, la saqué de la calle y la llevé a la muerte. Sí, eso fue lo más traumático. O sea, me cuesta mucho todavía. Sí, ya sé, por eso lo digo, eso. porque Mariana estuvo muy mal. O sea, muy mal. Vuelvo a lo mismo. Llevé varios gatitos a castrar, también perros. Nunca me había pasado, entonces que te pases un golpe muy fuerte, sobre todo cuando tenías un montón de expectativas para la gata y para sus bebés también. Uno siempre quiere ayudar y cuando sentís que terminaste haciendo lo contrario es muy difícil. Es más, ya tenía adoptante la gatita. Sí, claro. Sí. Mira un amigo mío justo que fue quien la estaba cuidando conmigo cuando estaba así, ya se había enamorado de ella, así que una pena que no se haya podido concretar eso. Pero bueno, volviendo a lo anterior, sí, o sea, más allá de que quizás en una veterinaria privada se podrían haber encontrado con un problema también de la gatita en sus ovarios o lo que me hayan intentado explicar, que tampoco sabe. Por ahí con un quirófano
mejor, con claro, la situación hubiese sido más otra, herramientas pero bueno, para poder trabajar. Si algo salió mal porque los desbordó y porque no tienen los medios en el Sonosis para solucionarlo, lo que siempre hacemos hincapié es ¿por qué no me dijeron, mira, la tenés que llevar urgente porque acá pasó esto Algo y no lo complejidad. pudimos solucionar, entonces necesita otro tipo de atención? Uno se lo lleva a su casa y... O capaz que creyeron que lo solucionaron y no fue así, le salió mal, pero lo tenés que informar. Claro. Porque entonces ella espera unas horas y la lleva a una Y si no veterinaria o la porque vuelve a sabe llevar lo que ahí. pasó. O Claro, algo aparte pasa y yo volvés a no llamar. tenía nada escrito, como Claro. también para después cuando la llevé a un lugar privado poder explicar, tuve que recurrir a llamar, a intentar comunicarme con la directora, es como que tampoco tenía un papel escrito, con lo que salió medio extraño en el procedimiento. Entonces yo no desconocía también como para poder explicar. Claro, ocultaron lo que pasó. Eso no está bien. No está bien eso lo grave. en ninguna de sus formas ocultar, porque lo hubieran dicho y por ahí se hubiera salvado. Sí, quizás sí. ¿No? Sí. Por ahí no, era su destino, estaba complicado, por ahí tenía bridas, pero bueno, yo pienso que hicieron o pensaron que hicieron las cosas bien, pero frente a que vos la llamaste y le decís, bueno, mira, nos pasó esto, o cuando te la entregan pasó esto, si ves que no, la gata no reacciona, traela de vuelta o llevarla a un lugar. Tal cual, porque sí. se nos desbordó el tratamiento, se nos complicó, como le puede pasar a cualquiera. Son profesionales, de la salud, son médicos veterinarios. Sí, y eso totalmente. es nos lleva a una gran responsabilidad. En todo tiene que haber responsabilidad, como yo digo, y volviendo a otras cosas, ustedes son hermosas rescatistas y que buscaban hermosos adoptantes. Y también hay malos adoptantes y malos rescatistas, ¿no? Y tanto ahora traigo a colación esto de que lo primero es los sentimientos tanto del animal como del humano, del que rescata y del que adopta, y no se juega con los sentimientos. Ni los médicos veterinarios pueden jugar con los sentimientos de los que somos responsables de nuestros animales, ni los que son rescatistas dan los animales en adopción y después te pueden salir con cualquier cosa si se les rechifla el moño o amenazarte o esto y que el otro. Entonces hay que tener mucho cuidado con las palabras y cómo se habla, porque hay manejo de sentimientos y los animales están primero. Para nuestro programa los animales están primero y para nosotras también. Así que bueno, muchísimas gracias. A vos, gracias. Nos estamos yendo y hasta el próximo sábado en Universo Animal, y recuerden que involucrarse salva vidas.